Hola, soy Ángel Díaz de Rada y te traigo una nueva píldora antropológica, vitaminas para darte que pensar. À quoi bon moisir, sans rêve ni cauchemar, le grand sommeil, sans escale, vieillir, vieillir, et va mûrir, bien rongé, bien ridé, la vie faut se la farcir. Richard Lewontin publicó en 1995 un divertido artículo con el título Sexo, mentiras y ciencia social. Al final del artículo leemos las siguientes palabras. Hay algunas cosas en el mundo que nunca sabremos y muchas otras que nunca sabremos con exactitud. Cada dominio de fenómenos tiene su fibra característica de cognoscibilidad. Al aspirar a un tipo de conocimiento que no puede lograr, la ciencia social solo puede engendrar la arrogancia de los científicos de la naturaleza y el cinismo de los humanistas. El artículo de Lewontin ponía en entredicho la posibilidad de eludir los efectos de la mentira en el estudio estadístico de los relatos sobre prácticas sexuales, y argumentaba que la pretensión de transparencia que puede llegar a alcanzarse por medios matemáticos ofrece límites en las denominadas ciencias sociales. Pero en su texto se intuye un argumento mucho más potente sobre cualquier posibilidad de alcanzar, a través de los números, un conocimiento transparente en cualquier ciencia empírica, sea social o no. La cuestión es que los números también son palabras, y su valor es muchas veces el valor de la palabra, no solo el del número, dependiendo del contexto de su enunciación. Si yo digo en esta cesta hay 4 naranjas, el numeral 4 opera como una cualificación, una especie de adjetivo del objeto naranjas. Y así la expresión opera en su conjunto como una sencilla descripción. No solo los números enteros o los absolutos operan así, también lo hacen, por ejemplo, los partitivos y los porcentuales. Si digo me he comido el 25% de las naranjas que había en esa cesta, entonces estoy describiendo un caso, en el que el porcentaje ofrece realmente una especie de adjetivación para el sustantivo naranjas. Me he comido una naranja. En esos usos, los números operan netamente como palabras y describen como describen las palabras. Pero cuando se trata de la estadística, interviene un contexto de enunciación muy diferente. En este contexto, que se basa en una teoría de la probabilidad, los números no poseen un valor descriptivo de ese tipo, sino que a él se añade necesariamente un valor inferencial. Cada vez que interviene la probabilidad, el enunciado que hago no es un predicado de un caso, sino que es el predicado de una distribución, en la que una cantidad de casos toman diferentes valores. Cuando digo la probabilidad de ganar el gordo de Navidad es del 0,001%, estoy diciendo que de entre todos los décimos vendidos, durante el proceso del sorteo, uno de cada 100.000 se llevará el gordo. En esa inferencia, que toma la forma de una predicción, nada de nada se dice de ningún décimo concreto, solo se dice algo de la distribución del premio para un conjunto de décimos. Por eso jugamos a la lotería, aunque la probabilidad sea tan baja. Mi décimo será afortunado entre 100.000, pero si me toca, en mi caso concreto yo lo habré sido con total seguridad, es decir, al 100%. Esta situación no entra dentro de la probabilidad en su contexto matemático de enunciación, sino de la denominada probabilidad subjetiva, tal como es valorada por un agente capaz de interpretar el número. El contexto de enunciación es transparente para una distribución, pero de ningún modo lo es para un caso. Los epidemiólogos y los medios de comunicación hacen grandes y estimables esfuerzos para animar a la vacunación del coronavirus, cuando dicen y explican que la probabilidad de morir por un trombo es de menos de un caso entre 1.000.000. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, cuya moral yo personalmente comparto, siempre nos quedará la mosca detrás de la oreja, porque si tengo la mala fortuna de ser precisamente ese uno, entonces yo habré muerto con total seguridad. Y es que, si se elude explicar de qué es exactamente predicado la probabilidad, entonces se sustrae el contexto matemático propio de su enunciación, y ese número es usado como una palabra del lenguaje natural cuando no lo es, algo que todos sospechamos incluso sin saber muy bien por qué. Los enunciados matemáticos tienden a la transparencia que solemos entender como puramente racional, pero esa racionalidad no es la única existente. Y justamente resulta opaca cuando la pretensión es ofrecer, a través de ella, un pleno control de las incertidumbres y las indeterminaciones empíricas, es decir, eso que los antiguos llamaban simplemente fortuna.
Soy Ángel Díaz de Rada. Píldoras antropológicas, una vitamina para darte que pensar.